Estudio bíblico sobre Betsabé, día lunes, su historia. Escritura clave, 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, capítulo 12, versículo 25. Betsabé, su nombre significa la séptima hija o la hija de un juramento. Su carácter, su belleza la convirtió en víctima del deseo de un rey. Aunque resulta difícil discernir cuál era su verdadero carácter, parece haber encontrado el valor para soportar la tragedia, ganar la confianza del rey y finalmente asegurarle el reino a su hijo Salomón. Su dolor, haber sido violentada sexualmente por un supuesto hombre piadoso, que luego hizo matar a su marido, haber sufrido la pérdida de uno de sus hijos, su gozo, haber dado a luz 5 hijos, uno de los cuales se convirtió en rey de Israel luego de la muerte de David. Betsabé estrujo la esponja, pasándosela rítmicamente por el cuerpo como para calmar la insensatez cadencia de sus pensamientos. Por lo general, ella disfrutaba de ese baño ritual que señalaba el fin de su periodo menstrual, pero esta noche el agua suavizaba su piel sin refrescar su espíritu. Debería sentirse contenta por esa brisa fresca, por las flores, por la exuberante cosecha, pero la primavera también traía su cosecha de dolor, como bien lo sabía. La primavera era temporada de ejércitos y batallas. En cuanto cesaban las lluvias y se recogían las cosechas, los hombres marchaban a la guerra, dejando a las mujeres detrás. Betsabé se estremeció al ponerse de pie. Si bien Urías, su marido, era un avezado soldado, igual se preocupaba por él y deseaba poder dormir entre sus brazos, pero él estaba acampado a cielo abierto con el resto del ejército del rey en cercanía de Rabá, una fortaleza de los amonitas que quedaban unos 74 kilómetros al noroeste de Jerusalén. El rey se levantó de la cama, no podía dormir. Al caminar por la azotea del palacio, miró la ciudad que estaba más abajo. Jerusalén parecía estar en calma, era una ciudad en paz, a pesar de estar en guerra contra sus vecinos. Muy pronto sus soldados reunirían una gran cosecha de amonitas cautivos, trabajadores para su reino en expansión. Un observador furtivo podría pensar que David era un hombre en paz mientras crecía su poderío. En cambio, el rey no podía callar un sentir de descontento que iba en aumento. Luego, a media luz, David descubrió la silueta de una joven mujer que se bañaba en el jardín, rodeado de murallas de una casa que se hallaba debajo de él. Se inclinó sobre el borde del techo para ver mejor. El cabello mojado se le rizaba línguidamente contra la piel, suave como lana de ovejas. Los pechos eran redondos como manzana. Tendía la mano como para robar un toquecito. Sin darse cuenta de los ojos que la observaban, la mujer se secó con la toalla y entró en la casa. Él esperó y se quedó mirando, pero ni siquiera el rey podía ver a través de las paredes. Durante los días siguientes, David mandó que averiguaran quién era y descubrió que esa visión tenía un nombre: Betsabé, la esposa de una de sus soldados, Urías, el hitita. Ordenó que la trajeran a su presencia. Ella vino y quedó embarazada. Iba a tener un hijo suyo. Como temía ser descubierto, el rey ordenó que Urías volviera de la batalla a casa, pero el soldado lo sorprendió al rehusarse a pasar la noche con su esposa. En ese momento respondió Urías: tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simple enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre. ¿Y yo voy a entrar a mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa? Tan cierto como su majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa. Así que David convenció a Urías de que se quedara otro día en Jerusalén y se las arregló para lograr que se emborrachara. Seguramente el vino haría que superara sus escrúpulos, pero no fue así. Entonces David jugó su última carta.
confiándole al marido de Betsabé una nota para Joab, comandante del ejército, que decía: ponga a Urías al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura, luego dejándolo solo para que lo hieren y lo maten. Así que Urías murió a causa de la traición, y David tomó a Betsabé por esposa y reclamó a su hijo como propio. Un día el profeta Natán se acercó a David y le dijo: dos hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos, comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Luego sucedió que un viajero llegó de visita a casa de un hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. David se enfureció: tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo haber algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. Porque entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que me desagrada. Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tus familias. La lujuria que se desató en David por Betsabé marcó el inicio de su larga declinación. Aunque Dios lo perdonó, sin embargo, debió sufrir las consecuencias de su mala acción. Su pecado fue como un remolino que arrastró a otros en su espiral. Y a pesar de las oraciones y ruegos de David, Dios permitió que el hijo de Betsabé había concebido de él enfermara y muriera. Pero, ¿por qué tenía que sufrir Betsabé junto con el hombre que había abusado sexualmente de ella y asesinado a su marido? Aunque la historia nos da muy poca revelación acerca de su verdadero carácter, resulta muy improbable que Betsabé hubiera podido negarse al rey. En la parábola de Natán, él la representa como una inocente ovejita, porque entonces tanta gente la ha considerado una seductora. Quizás porque nos resulta muy doloroso enfrentarnos con la inocencia de Betsabé. Nos horroriza pensar que una persona buena pueda sufrir semejante tragedia, en especial por ser a manos de una persona piadosa. Y lo que es peor, Dios lo castiga a ambos, tanto a David como a Betsabé, al quitarle su hijo. Si nos inclinamos a creer que Betsabé tuvo un romance con David, resulta más fácil aceptar sus sufrimientos. La culpa de ella habría que el pecado de David pareciera menos grave y el castigo de Dios menos cruel. Aunque Betsabé no haya comprendido la razón de su sufrimiento, Dios le dio favor delante del rey David y la convirtió tanto en una poderosa reina como en la madre del sucesor de David, Salomón, quien se hizo famoso por su gran sabiduría. Siempre motivándote a que sigas la secuencia de este estudio hasta el final, recordándote también suscribirte en este canal, compartiéndolo con otras chicas y dejando tu comentario. Dios te bendiga.